En solo un año, su fortuna saltó de 81 mil millones a 120 mil millones de dólares, consolidándolo como el hombre más rico de América Latina. Pero ¿qué más ha sacudido su legado recientemente? Elon Musk. En un escándalo explosivo, Musk insinuó sin pruebas que tenía vínculos con el narcotráfico. La respuesta fue inmediata. Las autoridades mexicanas desmintieron el rumor y defendieron al magnate. La polémica laboral. Su propuesta de jornadas de 12 horas por 3 días y jubilarse hasta los 75 años ha dividido opiniones. ¿Innovador o despiadado? Desafió a Trump. El empresario criticó los aranceles impuestos por el presidente, advirtiendo que no resolverían la crisis y solo aumentarían la inflación en Estados Unidos. ¿El rey del monopolio? Economistas afirman que su control de Telmex y su poder empresarial han moldeado la economía mexicana, beneficiando a las élites mientras las mayorías luchan por avanzar. Quédate hasta el final y conozcamos quién es realmente Carlos Slim. En una ciudad de México que se expandía con el auge industrial, el 28 de enero de 1940, nacía un niño que con el tiempo se convertiría en el hombre más rico de América Latina. Carlos Slim Helú, hijo de Julián Slim Haddad y Linda Helú Atta, creció en el seno de una familia de inmigrantes libaneses que llegaron a México en busca de oportunidades y un mejor futuro. Su padre, Julián Slim, no era un hombre común. A pesar de haber emigrado a los 14 años sin dinero ni contactos, rápidamente entendió cómo funcionaba el comercio en su nuevo país. Fundó una tienda de telas y productos secos en el centro histórico de la Ciudad de México, un negocio que no solo le permitió levantar a su familia, sino que también lo convirtió en un próspero empresario. Pero lo más valioso que le dejó a su hijo no fue el dinero, sino la mentalidad correcta. Desde pequeño, Carlos absorbió cada lección como una esponja. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se sentaba junto a su padre, observando cómo manejaba su tienda, cómo negociaba, cómo compraba barato y vendía caro. Julián no solo le enseñó el valor del dinero, sino la importancia de la inversión inteligente. Apenas tenía 10 años cuando abrió su primera libreta de ahorros, un gesto que parecía insignificante para muchos, pero que marcó el comienzo de su instinto financiero. No era un niño común. No coleccionaba juguetes, coleccionaba números. Mientras sus amigos gastaban en golosinas o historietas, Carlos compraba bonos de ahorro y empezaba a entender cómo hacer que el dinero trabajara para él. A los 12 años, cuando la mayoría de los niños soñaban con bicicletas o balones de fútbol, Carlos Slim compró sus primeras acciones en el Banco Nacional de México. Un gesto adelantado a su tiempo, un reflejo de su ambición desbordante. No quería solo ganar dinero. Quería construir imperios. El joven Slim era disciplinado y metódico. Su padre le inculcó desde temprano que debía llevar un control riguroso de sus ingresos y gastos. Por eso, desde la adolescencia, ya registraba cada peso que entraba y salía en una libreta, creando un hábito que lo acompañaría por el resto de su vida. Esta costumbre lo llevó a comprender que la riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que tienes. Pero no todo fueron números y estrategias. Carlos también tenía un lado analítico y curioso. Desde joven, desarrolló una pasión por las matemáticas y la ingeniería, lo que lo llevó a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, su verdadero aprendizaje no venía de las aulas, sino del mundo real, de la observación, de los negocios familiares y de los libros de economía y finanzas que devoraba sin descanso. El destino estaba claro. Para muchos, Carlos era un niño prodigio de las finanzas. Para otros, un joven obsesionado con los números. Pero lo que nadie podía imaginar en ese entonces
era que ese niño que empezó ahorrando centavos, algún día controlaría fortunas que superarían Primeros los 100.000 pasos. millones de La dólares. lucha por el éxito. Porque mientras Desde otros soñaban temprana con edad, un empleo Carlos seguro, Slim él entendió soñaba que con la un clave del imperio. Éxito no estaba en trabajar para otros, sino en construir algo propio. Aunque decidió estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, su verdadera pasión siempre estuvo en los negocios. Mientras sus compañeros de clase se concentraban en cálculos estructurales y fórmulas matemáticas, él veía el mundo como una ecuación financiera que podía resolver a su favor. Durante sus años universitarios, impartía clases de álgebra y programación lineal, no solo por el gusto de enseñar, sino porque entendía que cualquier actividad debía generarle ingresos. Slim no veía el dinero como un fin, sino como una herramienta para crear más riqueza. Y mientras otros soñaban con empleos estables después de graduarse, él ya estaba trazando el camino para construir su propio imperio, el nacimiento de un estratega financiero. A los 25 años, ya había fundado su propio grupo empresarial, Grupo Carso, un conglomerado que en sus inicios se enfocó en la construcción, bienes raíces y minería. Pero lo que realmente diferenció a Slim del resto fue su capacidad de ver oportunidades en donde otros solo veían crisis. La historia de los grandes millonarios está llena de momentos clave, y para Slim, ese momento llegó en los años 70 y 80, cuando México atravesaba una de sus peores crisis económicas. El miedo se apoderaba del mercado, las empresas caían, y la incertidumbre hacía que muchos vendieran sus negocios a precios de remate. Pero mientras la mayoría huía del riesgo, él veía la oportunidad perfecta. En vez de retroceder, Slim compraba compañías debilitadas a precios irrisorios. Adquirió empresas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, construcción, manufactura y comercio. Su filosofía era clara: comprar barato en tiempos de crisis y fortalecer las empresas cuando la economía se recuperara. Uno de sus movimientos más audaces fue la adquisición de Cigatam, la mayor distribuidora de cigarrillos en México. Mientras otros veían una industria afectada por la crisis, Slim entendió que el consumo de cigarrillos seguiría siendo una constante, independientemente de la situación económica. Con el tiempo, esta compra se convirtió en una de sus inversiones más rentables. Pero su mayor golpe estaba por llegar. En 1982, México enfrentó una devastadora crisis financiera. El gobierno nacionalizó la banca, los inversionistas extranjeros se retiraban y el país estaba al borde del colapso. La inflación destruyó fortunas enteras, pero Slim aprovechó la debacle como una oportunidad sin precedentes. Fue en esta época que compró empresas en sectores clave como minería, industria y comercio, que con el tiempo le darían una influencia sin igual en la economía mexicana. Mientras otros se aferraban a la seguridad, él apostaba por la incertidumbre. Mientras unos vendían por miedo, él compraba con visión. Esta estrategia fue la piedra angular de su imperio. Slim no buscaba éxitos inmediatos, sino construir riqueza a largo plazo, con paciencia y cálculo meticuloso. Lo que compró en tiempos de crisis, con el tiempo se convirtió en gigantes de la industria. Para cuando México emergió de la crisis, Carlos Slim ya no era solo un empresario más. Se estaba convirtiendo en el hombre que dominaría los negocios en América Latina. Y este era solo el comienzo, el gran salto, de empresario a leyenda. Carlos Slim ya era un magnate en México, pero aún faltaba el movimiento que lo convertiría en una figura legendaria en el mundo de los negocios. En los años 90, su imperio estaba en plena expansión, pero un solo paso lo llevaría de inversionista brillante a titán de las telecomunicaciones. Ese golpe maestro se llamó Telmex, la compra que lo cambió todo. Telmex y el control de las telecomunicaciones. En 1990, el gobierno de México decidió privatizar Telmex,
la empresa estatal de telecomunicaciones que dominaba el país. Para muchos, era una compañía obsoleta y con problemas operativos, pero Slim vio algo que nadie más veía. El futuro estaba en las telecomunicaciones. Con una jugada financiera impecable, Slim y su grupo empresarial, Grupo Carso, adquirieron Telmex por $1.760 millones. La mayoría pensaba que había pagado demasiado por una empresa ineficiente, pero Slim tenía una visión clara: modernizar la infraestructura, digitalizar el sistema y expandir la red. Y lo logró. Bajo su liderazgo, Telmex pasó de ser una empresa estatal torpe a un gigante tecnológico eficiente y rentable. Redujo costos, mejoró el servicio, instaló fibra óptica y llevó la telefonía a rincones donde antes era impensable. Pronto, la empresa no solo controlaba México, sino que comenzaba a extenderse a otros países de América Latina. Pero Carlos Slim no se detuvo ahí. Con la misma estrategia de siempre, comprar barato, mejorar y expandir, convirtió a Telmex en la base de algo mucho más grande: América Móvil. América Móvil, el dominio absoluto de las telecomunicaciones. Telmex fue solo el comienzo. Con el auge de la telefonía móvil en los años 2000, Slim dio el siguiente paso: la creación de América Móvil, que pronto se convirtió en la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina. Con Claro, Telcel y otras subsidiarias, controló el 70% del mercado de telefonía móvil en México y expandió su dominio a más de 18 países. Mientras la competencia luchaba por sobrevivir, Slim compraba compañías de telecomunicaciones en Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, fortaleciendo su control sobre la infraestructura de Internet y telefonía en la región. Literalmente, cada llamada, cada mensaje y cada conexión a Internet pasaba, de alguna forma, por una de sus empresas. Un imperio que abarca todo: bancos, construcción y más. Pero Slim no solo dominaba las telecomunicaciones. Mientras Telmex y América Móvil crecían, también expandió su influencia en otros sectores: bancos y finanzas. Controló Grupo Financiero Inbursa, expandiendo su poder en el sector bancario. Construcción e infraestructura. Carso Infraestructura se encargó de grandes proyectos en México y América Latina. Retail y comercio. Expandió su presencia en el mundo minorista con empresas como Sears México, Sanborns y Mixup. Medios de comunicación. Invirtió en The New York Times, mostrando su interés en la influencia global. No había un solo sector estratégico en el que Carlos Slim no tuviera una participación clave. 2010. El hombre más rico del mundo. En marzo de 2010, Forbes hizo un anuncio que sorprendió al mundo. Carlos Slim Elú se había convertido en el hombre más rico del planeta. Su fortuna alcanzó $53.500 millones, superando a leyendas como Bill Gates y Warren Buffett. Por primera vez en la historia, un latinoamericano encabezaba la lista de los más ricos del mundo. De haber nacido en una familia de inmigrantes libaneses, de haber comprado sus primeras acciones a los 12 años, de haber aprendido a invertir en crisis, Carlos Slim había pasado de ser un inversionista astuto a ser el dueño de la comunicación en toda Latinoamérica. Un hombre que ya no solo representaba riqueza, sino control, influencia y poder absoluto. Y lo más impresionante es que su imperio seguía creciendo. Héroe o villano. El ascenso de Carlos Slim al poder económico no estuvo exento de polémicas. Su dominio en el sector de las telecomunicaciones le trajo reconocimiento mundial, pero también acusaciones de monopolio. Durante años, Telmex y América Móvil controlaron hasta el 80% del mercado de telefonía fija y móvil en México. Esto llevó a múltiples denuncias por prácticas anticompetitivas, con críticos argumentando que su dominio limitaba la competencia
y mantenía los precios altos para los consumidores. En 2011, la Comisión Federal de Competencia de México impuso una multa histórica de $1.000 millones a Telcel por supuestas prácticas monopólicas. El argumento era claro: su empresa tenía tanto poder que dificultaba la entrada de nuevas compañías al mercado. Pero Slim nunca se dejó intimidar. Su respuesta ante la polémica: frío, calculador y estratégico. Mientras las críticas llovían, él siguió expandiendo su imperio. Respondía con hechos, reduciendo tarifas, modernizando infraestructuras y llevando la telefonía móvil a zonas rurales. En entrevistas, negaba ser un monopolista y argumentaba que su éxito se debía a su capacidad de ofrecer mejores servicios, no a la falta de competencia. Incluso, cuando en 2013 el gobierno mexicano aprobó reformas para frenar su poder en telecomunicaciones, en lugar de pelear abiertamente, Slim comenzó a diversificar aún más sus inversiones, enfocándose en el sector financiero, construcción y medios de comunicación. Donde le cerraban una puerta, él abría 5 más. Fue un visionario que llevó la conectividad a millones o un magnate que limitó la competencia. Lo cierto es que, mientras sus críticos hablaban, él seguía multiplicando su fortuna, el hombre detrás del imperio. Carlos Slim es un hombre de contrastes. A pesar de ser uno de los empresarios más ricos de la historia, su vida personal es sorprendentemente discreta. Su filosofía: el dinero debe invertirse, no desperdiciarse. Mientras otros multimillonarios derrochan en mansiones y lujos excesivos, Slim sigue viviendo en la misma casa de siempre en la Ciudad de México, una residencia modesta en comparación con su fortuna. No tiene yates ni colecciones extravagantes. Su enfoque está en hacer crecer sus empresas y generar más empleo. Su forma de pensar es clara: la riqueza no debe almacenarse, sino usarse para crear más oportunidades. La filantropía no es regalar dinero, es generar proyectos sostenibles. Compromiso con la filantropía y el desarrollo de México. Lejos de la ostentación, Slim ha invertido miles de millones en educación, salud y desarrollo social. A través de la Fundación Carlos Slim, ha financiado becas, hospitales y programas tecnológicos para impulsar el crecimiento de México y América Latina. Cuando le preguntan sobre su éxito, él responde con una visión distinta. El verdadero éxito no es cuánto ganas, sino cuánto impactas el mundo. Y aunque su imperio sigue creciendo, su legado no solo está en los negocios, sino en el cambio que ha provocado en millones de vidas. ¿Fue un visionario que llevó la conectividad a millones o un magnate que limitó la competencia? Lo cierto es que, mientras sus críticos hablaban, él seguía multiplicando su fortuna. Carlos Slim no es solo un empresario, es un arquitecto del presente y futuro de América Latina. Su influencia trasciende números y cifras, dejando una huella imborrable en la economía, la tecnología y el desarrollo social. Un imperio que impacta a millones. Desde América Móvil hasta Grupo Carso, pasando por sus inversiones en banca, construcción, comercio y energía, su imperio es parte de la vida cotidiana de millones de personas. Cada llamada telefónica, cada transacción financiera, cada carretera construida lleva la marca de su visión empresarial. Pero más allá de su fortuna, su legado es una mentalidad: invertir en tiempos de crisis. No temerle al riesgo, sino verlo como una oportunidad. Crear impacto a través de la inversión y el desarrollo, no solo con filantropía. A sus más de 80 años, Slim sigue siendo una de las mentes empresariales más influyentes del mundo. Y aunque su nombre genere admiración o controversia, nadie puede negar que cambió la historia de los negocios en Latinoamérica. Al final, lo que define a un gigante no es solo su riqueza, sino el impacto que deja en el mundo. No te vayas aún. Esto es importante. Si esta historia te inspiró,
Imagina cuántas más tenemos para ti. Historias de éxito, estrategias de millonarios y los secretos detrás de los grandes imperios. ¿Quieres más contenido como este? Dale like para que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima biografía épica. Comparte este video con alguien que necesite motivación para construir su propio imperio. Porque recuerda, la mejor inversión que puedes hacer es en tu conocimiento. Nos vemos en el próximo video.